Crónica de liberación titulada Cundida de demonios. Ministerio Cristo Libera Internacional. Liberación practicada por la ministro Olga Lucía Eslava a la señora Wendy vía videollamada. Resumen de la liberación. Fue una liberación muy intensa que duró 4 horas. Hablaron varios demonios en desorden, porque se ponían y se quitaban. Entre los que más hablaron fueron muerte, caos, Absalón y Satanás, que cortó varias veces la llamada, y hubo necesidad de pedir ayuda con el pastor Roger Muñoz para que hiciera un audio y Satanás soltara la comunicación. El demonio de suicidio tomó el control por un momento y luego fue el demonio de furia. Al último quedó el demonio de temor hasta que la ministra lo desarraigó con la espada de fuego de la espalda de la mujer ministrada. Hubo un espíritu humano de una bruja llamada Jaxibe que no fue posible interrogarla porque no se pudo presentar, pero su brujería sí fue cortada. Esta mujer estaba cundida de demonios debido a que tuvo muchos viajes astrales mientras dormía por muchos años. Inicio de la liberación. Habla el demonio muerte. Una vez que se manifiesta, el demonio dice llamarse muerte y que entró por agua. La ministra le pregunta qué tenía el agua y el demonio contesta que porquerías. La ministra le pregunta que si es el demonio de más alto rango y le recuerda que están ante el trono de Jehová. El demonio contesta que es Absalón y le repite varias veces diciendo caos. La ministra le pregunta que si se lo puede sustentar ante el trono de Jehová, que caos es el demonio de mayor rango. El demonio contesta muerte y vuelve a decir caos, queriendo confundir a la ministra de liberación. La ministra le pide que lo sustente ante el trono de Jehová. El demonio contesta que sí, que es caos el demonio de más alto rango. La ministra lo nombra a Caos como jefe de todos los reinos que hay en esta mujer, incluyendo al demonio Absalón y al demonio muerte, y le dice que ahora tiene la autoridad para sacarlos a todos, y le pregunta que si entendió. El demonio contesta que sí. La ministra le pregunta que cómo entró, y vuelve a contestar el demonio que por agua. Le pregunta que quién le dio esa agua, y el demonio contesta y le dice la palabra miedo. La ministra le reprende y le dice que él es un espíritu inmundo inteligente, porque él es el que ahora comanda, y que como es inteligente le ordena que conteste solo lo que ella le pregunta. El demonio contesta que sí. La ministra le vuelve a preguntar ¿quién le dio esa brujería? Ahora el demonio contesta que una mujer. La ministra le pide el nombre de esa mujer y le recuerda que están ante el trono de Jehová. El demonio contesta Jaxibe. Y la ministra le pregunta que si es una bruja, que si es un espíritu humano. Y el demonio dice que sí, y le repite el nombre de la mujer que se llama Jaxibe. La ministra le pide que lo traiga y que lo presente ante el trono de Jehová en el nombre de Jesús de Nazaret. El demonio dice, preséntate, preséntate, y dice que todo da vueltas. La ministra le dice que obedezca, que están hablando con el espíritu inmundo que se llama Caos. Le dice que si él no obedece, va a nombrar a otro como jefe, porque ahora él es el jefe, que él ha hecho un caos de la vida de esta mujer. La ministra le pregunta que si ya está Jaxibe ahí. La ministra ordena a Jaxibe presentarse en el nombre de Jesús de Nazaret y ordena a los ángeles que la traigan a que deshaga esa brujería que hizo. El demonio contesta, no la encuentro. La ministra pregunta qué otros demonios hay allí. El demonio contesta que hay confusión, miedo, muerte, porquería, rebeldía. La ministra le ordena seguir nombrando todos los reinos y que los enrede en una madeja para que cuando le ordene que él salga al abismo se vaya con todo. Y le pregunta que si él puede quitar esa brujería. El demonio contesta que sí. La ministra le ordena enrollarlas ahí y le pregunta ¿para qué le dieron esas aguas? El demonio contesta muerte, para matarla. La ministra le pregunta ¿qué es eso que ella siente en su cuerpo como arena? Y el demonio contesta que porquería. La ministra le pregunta ¿quién le mandó a hacer esa porquería y por qué? El demonio contesta ella, por envidia. La ministra le pregunta que qué más hay allí. El demonio contesta que hay enfermedad,
lujuria, incumplimiento, confusión, libertino, ir en contra. La ministro le ordena ir enrollando todo en la maneja y le ordena a los demonios ir saliendo. Prohíbe esconderse y ordena ir saliendo todos. El demonio dice que todo da vueltas y la ministro le dice que sí, que es porque él se llama Caos. Y el demonio contesta que sí. Y la ministro le vuelve a preguntar que qué era eso que tiene en su garganta y su espalda que siente como arena a esta mujer. Y el demonio vuelve a contestar que porquería. Y la ministro le ordena enrollar eso en la madeja. Le ordena que se las lleve y nunca vuelvan a regresar a esta mujer. Ahora el demonio dice: puertas abiertas. La ministro le pregunta que qué puertas ha abierto esta mujer. Y el demonio contesta: miedo, fracaso, duda, incredulidad, confusión, desobediencia, y dice: él quiere tomar el control. La ministro le pregunta que quién. El demonio contesta que muerte. La ministro le dice que apenas aparezca la bruja, le avise para que se presente. El demonio dice: ella está allí, está vestida de morado. La ministro le dice: Jaxibe, ¿estás allí? El demonio contesta: no. Aparece pero se va. La ministro le dice: Jaxibe, preséntate en el nombre de Jesús de Nazaret, no te vayas. Y le pregunta: ¿estás allí? El demonio dice: no, ya se fue. La ministro le dice que cuando vuelva a presentarse le avise y le ordena al demonio ir sacando y le vaya diciendo que más allí. El demonio continúa diciendo que hay miedo, incumplimiento, fornicación, lascivia y caos. La ministro le pregunta que cómo se llama. El demonio contesta que Caos. La ministro le dice que no repita los demonios que ya enredó en la madeja. Le ordena sacar todo de sus escondederos y que no los repita. El demonio continúa diciendo que hay temor, pobreza, miseria, insensatez, imprudencia, intolerancia, vanidad. La ministro le pregunta cómo entró ese espíritu de vanidad. El demonio dice que su mamá le ofrecía a los hombres y allí entró. La ministro pregunta que si hay un espíritu de Jezabel. El demonio contesta que no. Ahora habla el demonio a Absalón. La ministro le pregunta: Absalón, ¿qué haces tú en la vida de esta mujer? El demonio contesta que rebeldía, muerte, confusión, y que entró por pleitos, ira, venganza, soberbia, impulsividad, imprudencia, altivez. La ministro pregunta que si eso ha traído él. El demonio contesta que sí. La ministro le dice que están ante el trono de Jehová y que siga diciendo lo que ha traído. El demonio continúa diciendo orgullo, impotencia, frustración, ofuscamiento, intolerancia, porquería, asco. La ministro le ordena ir enrollando todo en la maneja y le pregunta que si su madre la prostituía. El demonio contesta que no directamente, que solo indirectamente. La ministro le pregunta que si hay un demonio de prostitución. El demonio contesta que sí. La ministro le dice que hay cosas que él no quiere nombrar, pero le ordena en el nombre de Jesucristo saque todo, porque el Espíritu Santo revela todo y que él va a ser castigado porque la ministro le ordenó que mencionara todo y no lo está haciendo. Le dice que no la quiera distraer ni confundir, porque el Señor le ha dado autoridad y el poder, y que no repita lo que ya está enrollado en la madeja. El demonio contesta y dice blasfemia, porquería. La ministro le dice: ya dijiste porquería, que eso ya está enrollado en la madeja, que no lo repita. El demonio dice en su garganta, como diciendo que ya había enrollado porquería, pero que ésta estaba en otra parte. La ministra ordena salir a toda la porquería, brujería, hechicería, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Le pregunta qué más hay allí. El demonio contesta: amarres, con un listón rojo en fotos. Y empieza a haber transferencia de la videollamada. La ministra reprende todo espíritu inmundo que está afectando la señal y pregunta: ¿quién está afectando la transmisión? Y lo quema con la sangre de Cristo y le ordena soltar la señal.
El demonio dice ataduras, dice que la tienen atada, que Satanás quiere tomar el control. La ministra le pregunta, Satanás, ¿estás allí? El demonio contesta que no, pero que quiere entrar. La ministra le prohíbe tomar el control. Le recuerda que ella fue enviada por el Señor Jesucristo. Le dice que ella recibe órdenes del Señor Jesucristo, que viene en el nombre del Señor Jesucristo a conciliar. Le recuerda que Él está vencido, que fue vencido en la cruz del Calvario, que Jesucristo derramó la sangre preciosa allí, y allí Él perdió la batalla. Estamos aquí peleando con un amigo vencido, y le ordena soltar la señal y a esta mujer por el poder de la palabra, y le dice, la sangre de Cristo te quema, y le dice que no puede interrumpir esta liberación. El demonio le dice que Satanás la reclama. La ministra le dice que no la puede reclamar porque ella confesó que Jesucristo es el Señor de su vida, que ella se arrepintió de sus pecados, que se rompió toda la legalidad que le pertenece a Cristo Jesús. Le pregunta que si entendió. El demonio dice, está enojado. Y la ministra pregunta que quién está hablando allí. El demonio contesta, Absalón, y le dice que Satanás está enojado. La ministra dice que no importa que esté enojado, que mayor es el que está en esta mujer que el que está en el mundo. El Señor Jesucristo es mayor y que Él está allí. Y Satanás está peleando directamente con el Señor Jesucristo. Que ella, la ministra, es solo una conciliadora, nada más. Y ya perdió esa pelea con Jesucristo. El demonio dice que ella hacía viajes astrales. La ministra le dice que ella renunció a eso, que cuando iniciaron la liberación, ella renunció a la brujería y a todas las prácticas satánicas. Ella pidió perdón al Señor y es libre. Le pregunta que cuál es la autoridad legal que reclama. El demonio dice que no hay. La ministra le ordena soltarla y no lastimarla. Le ordena que saque toda la porquería en el nombre de Jesús de Nazaret. El demonio dice que la ofreció un hombre que fue su pareja. La ministra le recuerda que antes de empezar cortaron todas las ligaduras de alma con todos los hombres que ella estuvo, que ya no hay ninguna autoridad. El demonio dice que hay un pacto. Aquí la señal se interrumpe y casi se pierde. La ministra le ordena soltar la señal y prohíba se interrumpa la señal. El demonio contesta, soy yo, Satanás. La ministra le ordena soltar la señal y le dice que está jugando sucio, que no está cumpliendo, que ella viene en el nombre de Jesús de Nazaret. Le dice que él está bajo los pies del Señor Jesucristo. Le dice que ella viene legalmente en el nombre de Jesucristo. Le dice que él también tiene que entrar legalmente, que ella legalmente le pertenece a Jesucristo. Le dice que sigan saliendo todos. El demonio dice que hay un pacto de sangre con una pareja. La ministra empieza a aclarar que ese pacto ya fue roto por el pacto de sangre de Jesucristo. Y el demonio interrumpe y dice que allí está la bruja otra vez. La ministra le pide que se presente la bruja Jacibe. Aquí se corta la llamada, porque la comunicación se había dañado. Y la ministra le pide a la mujer ministrada llamada Wendy que cuelgue y le vuelva a llamar. Y le pide abrir los ojos. Cuelgan y vuelven a llamar y se reanuda la liberación. La ministra le pide al demonio de Absalón seguir sacando todo lo que hay en esta mujer. La ministra pregunta que si está allí Jacibe. El demonio dice que ya se fue. La ministra le dice que la llame, que ya se presente, y le ordena a Wendy que no abra los ojos. El demonio dice Belahir, que es un demonio de confusión, que es del inicio, que vive en el desierto, en la nada, desolación, que entró por donde ella fue, que fue a la nada, cuando hizo esos viajes astrales, que entró Belahir y Sacha, que es la locura. La demonio ordena ir enrollando todo en la madeja y pregunta, ¿qué más hay allí? El demonio dice, Kamalash, que es falta de discernimiento. La ministra reprende todo espíritu inmundo que esté dañando la transmisión, porque no se entiende lo que dice el demonio. Empieza a reprender también el espíritu de saboteo. Le prohíbe sabotear la transmisión, lo ata de pies y manos y lo quema con la sangre de Cristo y lo deja sin poder.
Se corta la llamada nuevamente por tercera ocasión. Mientras la ministra ora en lenguas e invoca la sangre de Jesucristo y continúa alabando a Dios hasta que se reanuda la señal. Continuación de la liberación. Aquí habla la señora Wendy y dice que le duele la cabeza, y la ministra reprende ese dolor de cabeza y le ordena cerrar los ojos para continuar con la liberación. La ministra inicia sujetando a los demonios y confirmándoles su autoridad en el nombre de Jesucristo. Les ordena que se sujeten y les pregunta si entendieron. El demonio contesta que sí y dice su nombre, pero no se entiende porque la señal es muy mala. Se corta la llamada nuevamente por tercera ocasión. Mientras la ministra reprende a Satanás cortándole las garras que están tocando la transmisión y recuerda que él está ilegalmente porque esta mujer le pertenece a Jesucristo. Alaba a Dios y declara que la sangre de Cristo tiene poder. Una vez reanudada la llamada, les recuerda que se tienen que someter y les dice que son juegos ilegales y que van a ser castigados y que van a ser quemados, que están ilegales porque esta mujer ha sido perdonada. Le recuerda las escrituras donde menciona que si confesamos con nuestros pecados, el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos. Y esta mujer ha confesado su pecado y el Señor la ha perdonado, que no tiene ninguna autorización para entrar en la transmisión, porque el Señor Jesucristo programó esta liberación, que hay legiones de ángeles en la casa de la señora Wendy, que fueron llamados para ganar esa batalla. Le recuerda al demonio Caos que él fue nombrado como el demonio de mayor rango y le pregunta a Caos si está allí. El demonio contesta y le dice que no, que él se llama Apestoso. La ministra pide ser presente el demonio de Absalón. El demonio habla y dice tortura. La ministra reprende todo espíritu de saboteo y le recuerda que ya había reprendido atado de manos y pies y le pregunta ¿por qué está saboteando esta liberación? El demonio contesta que se llama sabotaje. La ministra le ordena soltarlo y lo ata, lo enmudece, ensordece y lo manda al fondo del abismo, que cuando cuenta 3 y le pregunta que cómo entró allí. El demonio contesta que por la desesperación y imprudencia de ello. La ministra pregunta por qué está saboteando las liberaciones y con qué autoridad. El demonio contesta que por la burla, que entró por las personas y por el juego. La ministra le cuenta 3 y lo manda al abismo y le prohíbe sabotear las liberaciones. Aquí este demonio sale por medio de tosidos. Ahora la ministra pregunta que quién está allí. El demonio contesta Apestoso, que entró por malos olores en comida. La ministra pregunta que dónde está Absalón. El demonio contesta que con la bruja. La ministra le ordena al demonio apestoso que se presente a la bruja con Absalón al mismo tiempo. El demonio le ordena a Absalón presentarse y el demonio dice tortura. La ministra ordena al demonio tortura enrollarse en la madeja y que se prepare para salir. El demonio dice opresión, angustia. La ministra le pide que se presente a Absalón por orden del Señor Jesucristo. El demonio sigue mencionando lo que está saliendo y dice mentira, apestoso, ofuscamiento, brujería. La ministra vuelve a preguntar de la bruja y le pide que se manifieste. El demonio vuelve a decir que se fue. La ministra pregunta también por el demonio de Caos y el demonio contesta que también se fue. Habla el demonio suicidio. Y la ministra pide al demonio de mayor rango presentarse. El demonio contesta y dice que se llama suicidio. Y la ministra ahora nombra al demonio suicidio como el de mayor alto rango y le ordena sacar todos los demonios que están allí y le pregunta que si entendió. Le dice que hay un orden y le dice que no pueden salir así como le están haciendo. Le dice que hay un orden y que se sujeten. Le pregunta que si entendió y le dicen que empiecen a sacar todo. El demonio dice que hay duda, infertilidad, miseria, irritabilidad, angustia, preocupación, pereza, sueño profundo, engaño, fracaso, enfermedad, sufrimiento, pena, odio, resentimiento, falta de perdón, ira, malas palabras, Babel. La ministra pregunta qué enfermedades hay en ella.
El demonio contesta porquerías que le causan tumores en su estómago. La ministro pregunta que quién es Babel y de qué es encargado. El demonio dice que de hablar lenguas demoníacas. Hanasha, que es orgullo. Haraná, dice que esos nombres están en arameo. La ministro le pregunta y le pide que hable en español, ya que él conoce todos los idiomas. El demonio continúa diciendo pornografía, ocultismo, adivinación con muertos, que ella hablaba con los muertos, ella era el medio. La ministro le dice que eso está prohibido en la palabra de Dios. El demonio continúa diciendo lo que va enrollando y dice adulterio, y dice que Satanás la reclama porque ella era perdición. La ministro le dice que no importa porque ahora le pertenece a Jesús, que fue limpiada con la sangre de Jesús. El demonio dice quiere su muerte. La ministro dice que no puede porque ella recibió a Jesús en su corazón. Continúa diciendo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ella decidió seguir a Cristo. Y Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia a esta mujer. Y tú hoy no tienes autoridad en ella. Y reprende a Satanás. Habla Satanás. El demonio dice perra. Ella es perra. La ministro le refuta que no, porque ahora ella es una hija de Dios, que pasó de ser criatura a ser una hija de Dios en el momento que aceptó a Jesús en su corazón. El demonio dice, era prostituta. La ministro le defiende diciendo, muy bien, era, haciendo hincapié en esta palabra y completa diciendo, ahora es una hija de Dios. Y que la tiene que soltar, que si era, todo lo que dice ya no es, que Jesucristo ya la reclamó y que tiene que soltarla. El demonio dice que muera, pobre, está hundida. La ministra aclara que estaba en tiempo pasado y le pregunta, Satanás, ¿por qué no puedes entrar en ella? ¿Por qué dices quiere entrar y no puede? El demonio contesta, es de Dios, es un ser de luz. Él está aquí, refiriéndose al Señor Jesucristo, y la protege. Me tengo que llevar todo eso. La ministra le dice que hoy es un desalojo, que viene con todos los ángeles guerreros a desalojar, y ustedes hasta hoy tenían derecho legal en este cuerpo. No hay espíritu inmundo que se pueda resistir al poder de Jesucristo. El demonio contesta que hay batallas. No se quieren ir, no tienen a dónde. La ministra le dice que se tienen que ir al fondo del abismo. Y el demonio continúa diciendo, huestes de maldad, principados, seres mágicos, querubines, hechiceros, muertes, pajaló, tortura. La ministra dice que todo eso va al fondo del abismo. Y dice que ya no necesita a Absalón, porque el espíritu de suicidio está trabajando muy bien de ahora que tomó el control. El demonio le dice, Lilith está allí. La ministra le pregunta, ¿qué causa este espíritu inmundo en las mujeres? El demonio contesta que relaciones con espíritus, con demonios, hace que estas mujeres tengan relaciones con los demonios. El demonio contesta que sus cerviz están poseídas por un demonio, que son sus ovarios. Que el demonio depositó cosas allí, lujuria, dice que hay humillación, sufrimiento, tortura, aflicción, miseria, que se burlan. La ministra ordena sacar eso de allí y mandarlo al abismo. La ministra pregunta cómo entró Lilith. El demonio contesta que pactos en los viajes astrales, que fueron años, que ella traía a Jezabel, pero que ya no está en ella. La ministra pregunta, ¿qué hace Jezabel en las mujeres? El demonio contesta que la lujuria, fornicación, vanidad, las pervierte, hacen que seduzcan a los hombres. Y la ministra pregunta, ¿qué hace Jezabel en las iglesias? El demonio contesta que idolatría, quita maridos, destruye matrimonios, se burla, blasfema y ira en contra de Dios. La ministra le ordena seguir sacando todo. El demonio continúa diciendo que hay blasfemia, malos pensamientos, desobediencia, rebeldía y Absalón.
La ministra le dice que Absalón ya está enrollado y listo para salir. El demonio dice que Absalón mintió, que hay culpa, asco, gula, que la culpa metió la gula, irreverencia, imprudencia, falta de vergüenza, falta de misericordia, egoísmo, egolatría, narcisismo, vanidad, la perdí en la vanidad, enfermedad. Le pregunta a la ministro qué enfermedades trajo aparte de la porquería que metió en los ovarios. El demonio contesta, improductividad, que no produce sus manos, su cuerpo no le responde, que hay desatención, falta de memoria, confusión. El demonio dice que ira quiere tomar el control. La ministra dice que no, que ella le dio el control a suicidio. Nadie puede tomar ese control, que lo está haciendo muy bien y ordena enredar en la madeja a Ira y le dice que están en orden y que deben obedecer. El demonio continúa diciendo que hay pleitos, contiendas, temores, error. Su alma atormentada, tristeza, dolor, incredulidad, impedimento para comunicarse con Dios, opresión en la espalda y garganta, encantamiento. La ministra pregunta, ¿quién hizo ese encantamiento? El demonio contesta que ella en su propia imagen con vanidad, que hay tarot, ocultismo, desearle la muerte a otras gentes, odio, incapacidad de dominar, tristeza, rencor. El demonio dice, Harash. La ministra le vuelve a decir que hable en español. El demonio continúa diciendo ocultismo, fracaso, miseria, angustia, aflicción, soberbia, orgullo, cobardía. La ministra le dice que todo lo que ya había dicho, que no lo vuelva a repetir, y le pide ir a su hija. Ministración de la hija a través de su madre. El demonio dice que en la hija puso desobediencia y falta de memoria. Aquí se corta la llamada por cuarta ocasión. La ministra le pone un audio del pastor Roger Muñoz que dice: te ordeno en el nombre de Jesús que no interrumpas esa liberación. Vete de allí, deja a mi hermana trabajar tranquila, y les pregunta que si ellos conocen esa voz. El demonio contesta que es un ministro que tiene autoridad sobre principados. La ministra pregunta, ¿quién está hablando? El demonio dice, furia. Y la ministra pregunta que si escucharon la orden que dio el ministro. El demonio dice que sí, que los demonios se atemorizaron. La ministra le pide no volver a repetir nada de lo que está en la madeja y no van a perder más el tiempo. El demonio dice que también hay desprecio, falta de humildad, inconsistencia, falta de temor, cizaña, falta de humildad, falta de fe, incapacidad para oír, incapacidad para ver, incapacidad para recibir bendición. La ministra pregunta que, ¿qué espíritu inmundo le causó esas incapacidades? El demonio le contesta que culpa y falta de perdón, diciendo que tiene melancolía y codicia. La ministra pregunta cuáles son los reinos más importantes que quedan todavía, que no están enrollados, que solo reinos, no espíritus inmundos. El demonio contesta que falta de luz, reino de maldad y reino de Luzbel. La ministra pregunta ¿qué hace el reino de Luzbel? El demonio contesta que causa odio, ira, afiche, tortura, que no permite bendición y que roba las promesas. La ministra pregunta ¿cuántos reinos hay allí? Le pide que no se distraiga, que sacando los reinos ya se va a ir. El demonio contesta que hay 6 reinos, de Luzbel, de oscuridad, de miseria, de culpa, de ira, de muerte y de dureza. La ministra ordena sacar todos y pregunta qué más hay allí. El demonio contesta que ya no hay más. La ministra le ordena al demonio que está hablando, que se llama Ira, que vaya a su iglesia y le diga qué es lo que hay allí. El demonio pregunta, ¿qué quieres escuchar? La ministra le dice que no es lo que ella quiere escuchar, que únicamente le diga qué es lo que hay allí. El demonio contesta que sí, que hay envidia de gozo de dones, culpas, falta de dirección, miedo, terror y manipulación. La ministra le pregunta y le pide que diga los reinos que hay en la iglesia para que los seque y se vayan rápido. El demonio dice que hay reinos de manipulación,
de egocentrismo, de falta de dirección, de ofuscamiento, de falta de gozo, de crítica, de odio. La ministra le ordena sacar todo de su iglesia, que limpie todo y lo mande al fondo del abismo, y le pregunta que si ya sacó todo de su hijo, de su hija y de su familia. El demonio contesta que en su hija hay furia, falta de perdón, pactos, odio, tristezas, pereza, idolatría. La ministra le pregunta, hablando de idolatría, ¿esta mujer fue consagrada a algún santo o alguna imagen? El demonio contesta que a un Cristo, llamado Cristo de las Caídas, que la consagró su abuela, que es un demonio, que cuando se ofrece un niño, tienen derecho y lo controlan parte del cuerpo como las piernas. Lleva al niño al mal, lo confunden, y todo esto le pasó a esta mujer cuando lo ofrecieron, que a ella la apartaron de sus padres y le ocasionó miseria y tristezas. La ministra pregunta a qué otra imagen o espíritu inmundo la consagraron a ella. El demonio contesta que vírgenes, a la Virgen de Juquila y la Virgen de Guadalupe. Sus papás la consagraron y entró. La atormentarían por la Virgen de Guadalupe. La ministra pregunta qué hay detrás de esas vírgenes. El demonio contesta que hay fornicación, adulterio, que son demonios de lujuria. La ministra ordena romper esas consagraciones con la sangre de Cristo, que el único pacto verdadero es el pacto de Jesucristo en la cruz del Calvario. El demonio continúa diciendo que la consagraron a la muerte. La ministra cancela toda consagración a la muerte, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Juquila y al Cristo de las Caídas. Le ordena llevarse todo eso cuando salga. El demonio dice que su vida se la ofrecieron a la muerte. La ministra le dice que eso ya quedó cancelado y enrollado en la madeja para siempre. El demonio dice que hay despojo, mentira, espíritu de duda, dificultad para conseguir trabajo. La ministra pregunta ¿qué hizo en su área sentimental? El demonio contesta que había maldiciones que entraron por infidelidad. La ministra ordena llevarse todo. ¿Y en su trabajo? El demonio dice que sus finanzas están malditas por Satanás porque él le dio todo lo que tiene. La ministra corta esas maldiciones, pactos que hayan hecho con Satanás. El demonio dice que maldiciones por su madre, maldiciones por estar pensando en la muerte. La ministra cancela esas maldiciones declarando que la sangre de Cristo tiene poder. El demonio dice que también hay negligencia, descuido. La ministra pregunta cómo pudieron entrar en esta mujer tantos espíritus inmundos. El demonio contesta que por su pasado, por los viajes astrales. La ministra le ordena arreglar su cuerpo lo que dañaron y le pide que lo sustente ante el trono de Jehová. El demonio contesta que sí. La ministra le pide que recoja todo en la madeja y se lo lleve cuando ella le ordene. Y por último, pide que traiga la bruja que le hizo brujería a esta mujer. El demonio dice que está allí. La ministra le pregunta a Jacibe si está allí y ordena a ángeles que lo traigan. El demonio dice que no, que tiene un protector la bruja. La ministra dice que no importa, que no hay protector que la detenga, que es en el nombre de Jesucristo que se presente, y pregunta cuál es el protector que tiene ella. El demonio dice que la muerte. La ministra reprende todo espíritu de muerte y le ordena soltar a Jacibe para que se deshaga la brujería que le hizo a esta mujer. La ministra pregunta ¿cuál fue la brujería que le hizo esta mujer? El demonio contesta que en el panteón con velas, para cortar su matrimonio y dañarla a ella. La ministra pregunta que quién le envió a hacer esta brujería. El demonio contesta que ella misma porque quería a su marido, refiriéndose a la bruja. La ministra ordena deshacer todo y llevárselo al abismo. La ministra pregunta ¿qué hicieron con el ministerio de esta mujer? El demonio contesta que le hicieron ministraciones, liberaciones, que sacaron unos demonios. Salió Satanás y Jezabel. La ministra pregunta ¿cuál es el ministerio que Dios le ha dado? El demonio contesta que es de sanidad, que ella es un peligro para ellos, que ella es una guerrera, que ella mata demonios, que van todos en contra de ella. La ministra le ordena soltar su ministerio de evangelismo y su ministerio de sanidad. Le
dice que ella está conectada con el Rey de Reyes, con Jesucristo, y que la batalla está ganada. La ministra pregunta que cuando ella utilizaba la espada de fuego, ¿qué pasa? El demonio dice, cortas. Y la ministra le pregunta que qué pasa cuando utiliza la lanza con fuego en la punta que Jesús le entregó. Y el demonio dice, matas y hieres. La ministra ordena que al contar 3 se desarraiguen el cuerpo de esta mujer y se vayan al abismo. Le ordena que salgan de sus pensamientos, de sus ojos, de sus oídos, de su boca. La ministra pregunta que si hay una serpiente allí. El demonio contesta que está en su garganta, que por eso es que le pica tanto su garganta que la quiere asfixiar. La ministra le dice que la va a cortar con la espada de fuego, que si no quiere salir entera al abismo, la va a cortar en pedazos, pero que hoy sale, y le prohíba hacerle daño. El demonio dice que tiene yugos de muerte en su espalda, de enfermedad. La ministra pregunta que si ya se rompió la idolatría, que si ya se destruyeron las consagraciones, que si se lo puede sustentar ante el trono de Jehová, y el demonio contesta que sí. La ministra ordena salir y no volver a entrar en este cuerpo, y le pide preparar toda la madeja. La ministra pregunta si hay cadenas en ella. El demonio contesta que sí, con las legiones que se van a salir. La ministra ordena poner las cadenas en una bolsa y llevárselas, y activa ángeles guerreros para que en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de las palabras, al contar 3, con la autoridad que Jesús le ha dado, empiecen a salir al abismo. Cuenta hasta 3 y empieza a mandar todo al abismo, y las corta con la espada de fuego. Desarraiga todo, le ordena a la serpiente que estaba en su garganta soltar y manda todo al abismo y nunca regresar. Esos demonios, si querían reproducirse en los ovarios, salgan. Cadenas van al abismo, yugos se desincrustan de sus espadas. La mujer empieza a toser y expulsa todo. La ministra pregunta, ¿quién está allí? El demonio contesta, temor. Y la ministra pregunta que por qué se quedó. El demonio dice que está sujeto a la espalda. La ministra le dice que lo va a desarraigar con la espada de fuego y que cuando cuente 3 se va al abismo. Y le pregunta que si entendió. El demonio contesta que sí. La ministra lo empieza a desarraigar y después alaba a Dios al terminar la liberación. Terminación y cierre de la liberación. La ministra pregunta a Wendy que si está allí. Wendy contesta sonriendo que le quitó una piedra muy grande de su espalda. La ministra le dice a Wendy que le dé la gloria a Dios. Wendy empieza a adorar a Dios. La ministra exclama que esto fue una guerra a muerte, que llevan 4 horas en esta liberación. Mientras las dos sonríen y dan la gloria a Dios, dicen una guerrera peleando por otra guerrera. La ministra le pide que diga qué más sintió en esa liberación para que sea un testimonio completo y los que vean estos videos aprendamos. Wendy contesta que se sorprendió por los nombres que dijo, porque estuvo diciendo nombres en arameo, veía cosas y aparte la querían asfixiar. La ministra le dice que como no tenía el cuestionario, ella no sabía de los viajes astrales, que fue a raíz de eso que ella tenía tanta posesión demoníaca. Wendy dice que cuando ella dormía antes, ella sentía ese desprendimiento del cuerpo, que era una cosa involuntaria, pero que fueron varios años. La ministra le ordena y le pide que se congregue. Le dice que tuvo que pedir ayuda al pastor Roger Muñoz para que Satanás soltara las comunicaciones a través de un audio, que están orando los batallones para esta liberación, al pastor Alejo Escamilla para que Satanás la soltara, que tuvieron que pedir refuerzos. Wendy dice que Dios le ha revelado que le dio otra oportunidad porque la paga del pecado es muerte, pero la voluntad de Dios es grande. Aleluya. La ministra le pide guardar su liberación. Le dice que le sirva al Señor con sus dones de sanidad, que en cuanto le sirva al Señor va a estar más en santidad. Le pide levantar las manos para ministrarle la llenura del Espíritu Santo. Le pide cerrar sus ojos y colocar su mano en el pecho. Y la ministra
hace esta oración. Padre, te doy gracias por tu hija, gracias por tu sierva, gracias porque tú lo hiciste, mi Rey. Clamamos a ti y pedimos, y tú eres un Dios tan bueno que nunca nos dejas en vergüenza, Señor. Llena a tu hija, llena al Espíritu Santo, llena este templo de la cabeza a los pies, llénala que no quede ningún vacío. En el nombre de Jesús de Nazaret, más poder, más unción, unjo sus manos. Cuando ella imponga las manos sobre los enfermos serán sanados, aún muertos se levantarán por el poder de la palabra. Tu palabra dice que donde sobreabundó el pecado, abundará la gracia. Gloria a Dios, y se despiden. Fin de la liberación. Dios bendiga su ministerio. Ministro Olga Eslávaga desde Bogotá, Colombia. Saludos y bendiciones al ministerio Cristo Libera Internacional. Narró Daniel García Molinero desde Landa de Matamoros, Querétaro, México. Bendiciones.